Buenas noches a todos los amigos míos que nos sintonizan en un nuevo programa de análisis. Esta noche está con nosotros el secretario anticorrupción, como dirían en Estados Unidos, el zar anticorrupción. Zar con Z. Don Iván Granda, ¿cómo está? Buenas noches. Un placer, Rodolfo. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Rodolfo, estar y compartir por segunda vez el programa. Vamos. Y estar con ustedes. A ver, una curva. Una queja general de unos con mala leche, los trolls y los que sabemos, y otros porque a la gente le encanta quejarse. Dicen, a ver, si se robaron 70.000 millones, ¿cuándo empezamos a recuperar algo? ¿Ya empezamos o no? Yo creo que empezamos. Siempre ha habido corrupción, nosotros sabemos cómo combatirla. Y en ese sentido nos podemos decir el día de hoy que se ha recuperado 18.5 millones. Ningún gobierno lo ha hecho. Sin embargo, con la voluntad del presidente Lenín Moreno, la cooperación con los distintos espacios de las instancias que hacen la democracia en el país, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, no intervención, cooperación, se ha podido lograr con el caso Telconet Topic Glass Rivera 13.5 millones de dólares que están cash en la cuenta única del Tesoro de Inmobiliaria. Yeah. Y por otro lado, ustedes pueden ver, son los 5.5 millones de dólares que se pudieron establecer y que estarán en subasta en los próximos días por parte de Inmobiliaria, que refiere a condiciones en las cuales existió una sentencia por el caso Petroecuador, donde está involucrado el señor Carlos Pareja Llanuselli y sin duda también el señor Juan Javier Vaquerizo, entre otros. Son 15 bienes evaluados. 15 bienes. 15 bienes que son evaluados catastralmente por 4.467.000 dólares. El catastro siempre es menos que el valor comercial, bastante menos. Y eso va a permitir una recuperación que por hoy, lo decimos, está en 18.5 millones de dólares. Okay. Sin duda, ecuatorianos, me parece que es poco frente a todo lo que se llevaron, pero el gobierno, con entereza, con convicción, por primera vez en la historia ha podido recuperar 18.5 millones de dólares que serán destinados a los jubilados y al gasto social que el gobierno hace por todos los ecuatorianos. Una pregunta, yo sé que el famoso caso del arroz verde, yo pensé que era un arroz con albahaca, con espinaca, resulta que ha sido arroz con dólares. Ese caso está empezando, ¿no es cierto? Ya se reformularon cargos y ahora no es concusión, sino otras cosas más. Cohecho. Pero ahí estamos hablando de plata. Cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. A ver, pero ahí tiene que haber dinero. Porque sí, si hubo cohecho, hubo plata. Sí, efectivamente lo que se tiene que tener, y eso es un exhorto que siempre hacemos a la justicia, es la celeridad. Con sentencias ejecutoriadas nosotros podemos hacer un proceso en el cual se repare al país, se repare a la sociedad, se repare a cada uno de ustedes ecuatorianos. En ese sentido, Rodolfo, yo creo que ha sido importante el nivel de cooperación. En el caso Petroecuador se tiene sentencias ejecutoriadas, en el caso Arroz Verde es un caso que está sometido bajo la acción de la Fiscal General de la Nación, quien es la que tiene que formular cargos, instruir, llamar a juicio, pasar audiencias, ir a las apelaciones, y cuando se tenga sentencias ejecutoriadas, pues sin duda se establecerán las reparaciones a la sociedad y al Estado ecuatoriano. Claro, es que ese es un tema que la gente acostumbrada a los 10 años que pasaron no termina de acostumbrarse. Aquí hay un debido proceso. Si nosotros nos vivimos quejando durante 10 años que los otros los hacían sin debido proceso, no vamos a hacer lo mismo. O sea, mientras no haya un fallo y una sentencia ejecutoriada, no le puede tocar nada a nadie si es inocente según la Constitución de la República. Así es presunción de inocencia, pero sobre todo, no olvidemos, ecuatorianos, antes se sentenciaba con sabatina, a través de Twitter. Ni siquiera se había practicado una autopsia, no iniciaba la instrucción fiscal y ya se hablaba por parte de varias entidades del gobierno anterior de la culpabilidad, el grado de participación, qué delitos eran. No, este gobierno y el presidente Lenín Moreno lo que ha hecho es recuperar la libertad de expresión, por supuesto, pero sobre todo la independencia de poderes. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. La Contraloría, preparar informes, en el caso de existir indicios, establecer los indicios de responsabilidad penal. La Fiscalía, formular cargos. Los jueces, actuar. Sin duda, nosotros, y hemos exhortado varias veces al Consejo de la Judicatura, una vez más lo hacemos, sin intervenir, cooperando con ellos y buscando mejores días para el país, y la lucha en contra de la impunidad sea una realidad tal como lo estamos demostrando. Y eso implica tener jueces nacionales anticorrupción. Lo tiene Perú,
Correcto. Lo tiene España, Sí. lo tiene Uruguay, lo tiene Colombia. Lo tuvo Italia para luchar con la mafia. Lo tiene todavía Y lo Italia. tiene, claro. Entonces me parece que esas son las condiciones que el país merece en el marco de este proceso de reinstitucionalización del país. La fiscal general ya tiene una unidad de lavado de activos, 5 fiscales que están actuando en varios de estos procesos y que establece y que tienen competencia nacional. Porque si no, para decirle un ejemplo concreto, usted quiere un seguimiento para las personas involucradas en un caso de corrupción o de crimen organizado, narcotráfico y demás. Existen jueces que tienen un criterio absolutamente antojadizo frente a este tema. ¿Por qué? Porque cuando se da un seguimiento o cuando se pide una boleta de captura o se pide una intervención en temas de llamada en el marco de una indagación previa autorizado por un juez, muchos de los jueces, sobre todo los de los ríos, lo que están estableciendo es acciones que dicen que hay que notificar por 3 ocasiones al que va a ser capturado, al que va a ser seguido. Eso es lo que pasa en los ríos. Y esas cosas el Consejo de la Judicatura tiene que corregir. No vacilará. A ver, los jueces quieren notificar por 3 ocasiones al que lo vamos a investigar. Entonces no lo investigas nunca. Exactamente. No obedece en otras judicaturas, en el Guayas, en Pichincha, en algunos casos, pero me parece que si un juez está para garantizar la ejecución de una diligencia, porque efectivamente antes la Secretaría, la SENAIN, perseguía a los políticos, a los comunicadores, a la gente. No, lo que se establece aquí es en el marco de un debido proceso, de una indagación previa, de la acción de un fiscal frente a un juez en el marco del respeto a los derechos y garantías constitucionales. Sin duda, nos llama mucho la atención que esto esté ocurriendo en judicaturas como en Los Ríos, como en Guayaquil, en ciertas judicaturas, pero me parece que aquí lo que corresponde es no a nosotros corregir, no al gobierno, es la Corte Nacional de Justicia, la Sala Penal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, establecer los mecanismos necesarios para que estas cosas se homologuen y sobre todo garantizando la presunción de inocencia, el debido proceso, pero dejen investigar a la Fiscalía. No solo en los casos de corrupción, los casos de crimen organizado, casos de sicariato, casos de narcotráfico. O sea, me parece que es insólita esta lógica de los señores jueces de los ríos. Es que no es lógica, es una estupidez, porque si la indagación previa es reservada, esto le quieren notificar. Entonces, entonces ya no hay reserva. Pues, a ver, supongamos que yo soy un gran pillo de racketeering que usan en Estados Unidos, delincuencia organizada, y me manda el juez a decir, vea, lo notifico que la Fiscalía quiere investigarlo por delincuencia organizada. Quemo todos mis archivos, borro la computadora y me voy. Vamos a hacer un giro. Estamos en plena Copa América. No vamos a hablar de resultados, por favor. Nadie quiere dañarse la noche del domingo. Pero bueno, a ver. Entiendo que hay una investigación a lo que ha pasado con la Federación Ecuatoriana y casi digo una barbaridad, de fútbol. ¿Qué mismo encontré? O sea, aparte de detritus orgánicos en estado de descomposición, ¿qué han encontrado allí? Bueno, estamos trabajando en fomentar una cultura de honestidad, de transparencia, de buscar y transformar ese pasado oscuro, ese pasado que llenó de vergüenza también a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con FIFA Gate, en donde su principal, el presidente, fue procesado por lavado de activos en el Ecuador y hoy cumple una sentencia de 6 años de prisión y tiene que pagar una indemnización millonaria de cerca de $6 millones. FIFA Gate también llegó al Ecuador y ciertamente hizo y causó estragos y vergüenza al fútbol ecuatoriano. Es así como nosotros, en el marco de las acciones y por una llamada, déjeme decirle, de Francisco Egas y de Jaime Estrada. Ya, los actuales directivos. Los actuales directivos nos dijeron, vean, ustedes están haciendo algunas cosas en función de la transparencia, pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol también recibe fondos públicos, el 4% del presupuesto es de ustedes, de la sociedad ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros todos amamos el fútbol, no puede ser que normalicemos los actos de corrupción y el fair play tiene que ser no solo en la cancha de fútbol, sino también dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya se han empezado varios cambios, se ha generado un proceso de ahorro frente a cómo viaticaban en las comisiones. Habían los dirigentes, las maletas viajeras de dirigentes que eran más que jugadores. Esas cosas ha cambiado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el ahorro que eso ha implicado ha ido para el fútbol femenino, por ejemplo. Que no recibió un centavo. Así es. Y eso
plantea también un gran desafío de cultura de honestidad. Ustedes, ecuatorianos, sabían que el 27% de sus habitantes creen que los sobornos son normales si es que hay obra, que según el informe de Transparencia Internacional, el 4% estamos en el cuarto puesto de más corruptos de Sudamérica. Y eso implica una gran minga, un gran acuerdo para que desde el fútbol, desde la empresa privada, desde el sector público, desde los medios de comunicación, desde el emprendedor, desde el ciudadano de a pie, creamos en una cultura de la honestidad. La cultura de la honestidad implica ser honestos en casa, en el fútbol, cuando vamos al banco, cuando somos un funcionario público que está para servir a la gente, nosotros que somos funcionarios de gobierno, los GATS, los municipios, se acabó la contratación a dedo, el giro específico de negocio, y por eso hemos emprendido esta gran acción que el presidente de la República, el presidente Lenín Moreno Garcés, ha planteado el sistema de intervención y de prevención de los casos de corrupción. ¿Por qué? No queremos que regrese el pasado. No. Para conocer y para establecer el presente, efectivamente, tenemos que repudiar ese pasado. Acciones de prevención en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y ahora vamos a hablar de 7 empresas públicas más. Pero acciones... antes de pasarnos a las 7 empresas, sí. en la FEF hay otro tipo de corrupción que ha sido ignorado por la propia FEF y por la justicia, que son los niños con bigotes y la gente con las partidas de nacimiento adulteradas para que jueguen como juveniles en los clubes. Y ahí resulta que hay una delincuencia organizada, porque están los que buscan a los chicos, están los empleados del registro civil. Asociación ilícita plena. Ahí tienen un filón. Sí, y lo estamos solucionando de forma estructural. Con Jaime y Francisco Egas se ha suscrito un convenio entre el Registro Civil del Ecuador y la Federación Ecuatoriana de Fútbol para poder ver en línea quiénes son los que inscriben, hacer corroboración de datos. Si es que me inscriben a Pedro Piguave, que tiene 17 años, efectivamente no puede ser el hermano menor ni el hermano mayor. Existe ya un proceso de verificación de datos acorde a las necesidades de la FE para que tampoco nos avergüencen ese tipo de prácticas, ni de manera internacional, porque tuvimos problemas en un sudamericano, claro, y tampoco para poder cometer injusticias. ¿Por qué? Porque un chico de 17 años y que juegue sub-14 está desarrollado, tanto psicológicamente, físicamente y demás. Entonces, nos ha parecido importante que cuidemos del fútbol ecuatoriano, cuidemos las condiciones en las que se dan y que, como decimos, juego limpio en la cancha y dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en las calles, en la empresa, en la función pública, en todos los lugares donde toca la fibra de la sociedad, que es ser honestos, porque creo que los ecuatorianos tenemos esa característica. Sí, y además que es difícil, porque ser honesto no es gratis. Por ejemplo, ser idiota es gratis, por eso es que hay tanto idiota en el mundo. Ser honesto no es gratis, porque el que es honesto se priva de coger lo que no es de él. Pero esa es la diferencia entre los que duermen tranquilos y que saben que a sus hijos nunca le van a poder decir nada del padre, y los que tienen mucha plata pero que hacen así. Pero bueno, a ver, 7 empresas. ¿Cuáles? Déjame adivinar, Petroecuador debe empezar la lista. Sí. Ay, Dios mío. A ver. Estamos con Selec, Senel, CNT, Flopec, Petroamazonas y Petroecuador. Son 6 de las 21 empresas que empezamos 6, ¿no? En este pilotaje. Sí. Ok, 6 de 21. Sí, okay. Ellos tendrán unidades de integridad ética bajo estándares internacionales. OCDE colaborará con el Estado ecuatoriano para ver el modelo de gestión. Unidades integrales de integridad ética que establecerán también condiciones para que nunca más se contrate a dedo, nunca más existe este típico giro específico de negocios, con que se contrató todo en el gobierno anterior, además, donde se perdieron además de esos millones de millones, nunca más una refinería del Pacífico, un canchón enorme, una cancha enorme que no sirve hoy para nada. 1.500 millones. 1.500 millones, Rodolfo, que hubieran servido para pagar a todos los jubilados de este país. Cuando hablamos de corrupción tenemos que tangibilizarlos. ¿Cuántos jubilados hubiéramos pagado con esos 1.500 millones de dólares? Entonces esto sin duda avergüenza al país, al Estado. ¿Y la repotenciación de la refinería? 2.500 millones de dólares y todavía para que no sirva. Exacto, ese es lo mejor de todo. O sea, que ahí se robaron ¿cuánto? ¿Quién sabe? Pero por lo menos 1.000. Ya. No quiero hablar de valores porque me parece que es... Pero es que mira, en las auditorías que se hicieron encontraron sobreprecios hasta el 1.100%, por Dios. Así ¿Cómo es. pueden ser tan descarados, el 1.100%? O obras como Pascuales Cuenca que no sirven para nada. Entonces,
Y eso que ya tiene, en este caso, Refinería del Pacífico, la repotencialización de la refinería de Esmeraldas, Pascuales Cuenca, han tenido ya informes de la Contraloría General del Estado, indicios de responsabilidad penal. Doctor Julio César Trujillo, que en paz descanse, emitió un informe como Consejo de Participación Ciudadana sobre estas mismas anomalías de sobreprecios y mala calidad de la obra. Informe de los técnicos contratados por Naciones Unidas para el ejercicio de estas mismas obras. También se encontró sobreprecio, mala calidad de la obra y sobre todo pactos colusorios. ¿Cómo? Porque el mismo, pactos colusorios, porque la refinería del Pacífico lo hacía Odebrecht. La gerencia y fiscalización, Wally Parson. Quien administraba, Wally Parson. Y quien estaba vinculado a esto, Azul, parte de las tramas y donde existía el esposo de una asesora del expresidente de la República. Y digo expresidente de la República porque ya ni siquiera queremos nombrarle. Yo creo que hay que superar la página y dar la vuelta a la página. Necesitamos prevenir la corrupción, luchar contra la impunidad, recuperar los valores y los dineros de los ecuatorianos, y es a través de esta forma. Entonces, para regresar al tema, Refinería del Pacífico, la refinería y la repotencialización de Esmeraldas, Pascuales Cuenca, todas estas tuvieron ya y han cruzado desde todo tipo de informe. Hoy la Fiscalía enfrenta un gran desafío de luchar en contra de la impunidad, de buscar quienes fueron parte de todas estas tramas de corrupción que tienen una sofisticación impresionante. Claro, hay una serie de Netflix que tienes que haber visto. Mecanismo. ¡Qué bestia! Y ya está la segunda parte. Ya la vi. ¿Sabes qué? Este tipo montó una corporación especial para arreglar. Delinquir, claro. Pues claro, para arreglar. ¿Cómo era? El objetivo de la corporación era viabilizar que Odebrecht consiga los contratos. Oye, hermano, en castellano se llama para robar. Todo un departamento de crimen organizado que estuvo avergonzándonos a los latinoamericanos, porque no solo fue Ecuador, fue Brasil, fue Perú, Perú tiene fue 3 Colombia. presidentes involucrados. Así es. Increíble. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces queremos que en estas 7 empresas tengamos ISO antisoborno, la ISO 37001. La ISO antisoborno existe. Así es. 37001. Sí, CERCOP ya la tiene. Es la primera instancia del Ecuador que la tiene. Pero qué bueno, porque es la compra pública. Así es, pero sobre todo, y a través del Servicio de Acreditación del Ecuador, el SAE, ¿Ya? el día miércoles que pasó, se entregó la primera certificación a la verificadora. ¿En qué consiste esto? Es súper técnico, pero uno viene y hace la 37001 con empresas como Deloitte, como Paz y Horowitz, entre otras. No queremos hacerles propaganda. Y la verificadora viene y establece si es que se hizo bien el trabajo y si es que se implementó en la empresa. El SAE, el Servicio de Acreditación del Ecuador, por primera vez reconoció a una empresa española la posibilidad de hacer verificaciones de ISO antisoborno. Entonces así camina con hechos ciertos el gobierno del presidente Moreno. Y en ese camino estamos. Las 7 empresas, por ejemplo, Petroamazonas y Petroecuador, ya están en el proceso de ISO antisoborno, las otras están contratando. Se suma a las unidades de integridad ética. Con esto no decimos que no vaya a existir corrupción, pero va a ser más difícil. Y cada vez vamos a poner más nudos para que estas acciones discrecionales, las emergencias que se inventaba el gobierno anterior, dejen de ser, porque se pierden muchos millones. Muchas veces nosotros nos quejamos y decimos, es que el diezmo, es que esto, la corrupción del agente nacional de tránsito, dicho sea de paso, el día viernes detuvimos 8 personas en Santo Domingo y están procesadas. Veamos qué es lo que ocurre con la justicia. Pero lo que decíamos es, muchas veces esa corrupción pequeñita, la que afecta en el día a día, decimos que indigna. Cuando nosotros imaginamos 1.500 millones de dólares en la refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, no nos convencemos porque nunca hemos visto tanta cantidad de dinero. Montones, son montañas de dinero, cuartos, ni este set se podría cubrir con todo lo que se llevaron. Y en este caso lo que podemos decir es que cada dólar que se robaron es una política social menos. No, además que hay una cosa que es verdad lo que dices. Uno puede graficar $100, una coima de $5.000. Tú le hablas a alguien de 1.500 millones y nadie ha visto pues 1.500 millones. Es como el tema del holocausto. Si mataban a 100, tú perfectamente graficas 100 muertos. Pero cuando te dicen que gasearon a 6 millones de personas, o sea, es inmanejable. Pues ¿quién puede pensar que mataron? Bueno, sí, mataron a 6 millones de personas, por si acaso.
los gasearon. O sea que hay que empezar a convivir que así como el genocidio fue enorme, el robo también es enorme. Estos no son pillos, estos son súper delincuentes. Son miles de millones. Lo que pasa es que es difícil entender y asimilar. Sí, y además antes era el cohecho o la concusión. ¿Qué era el cohecho y la concusión? ¿Qué es el cohecho y la concusión? Un funcionario público recibiendo de dinero y ofrecimientos de otra persona. O el funcionario público pidiendo dinero. Cohecho o concusión. En ese sentido, en este caso, el crimen es mucho más sofisticado. Son empresas de papel y paraísos fiscales. Por ejemplo, caso Topic Glass Rivera, que está tramitándose en la Fiscalía. Ese caso precisamente tenía un corruptor que era Odebrecht, que desde Brasil nunca entró la plata al principio en el Ecuador. Desde Brasil, 13.5 millones de dólares fueron a una empresa de papel llamado Glory International en la China. De la China mandaron al banco Merrill Lynch en Miami y de ahí regresó los 13.5 millones de dólares a una capitalización de la empresa Telconet. En este caso ya se verá la autoría, la complicidad, el grado de participación, quién fue, si es que hay dolo, no hay dolo, en eso nosotros no nos vamos a pronunciar. Esos son los jueces. Esos son los jueces, pero describimos claramente cómo funciona. Este tipo de crímenes son supremamente sofisticados y por eso se necesita la asistencia internacional de todos los países que estamos inmiscuidos en la sociedad, ¿no? En el Estado. ¿Qué mismo es el acuerdo nacional y cuándo empieza a funcionar? Bueno, yo creo que el Acuerdo 2030 permite a este país pensar distinto, tener acuerdos y tener disensos, como debe ser una democracia y como debe ser un país. No porque piensas distinto, genero una política de aislarte de las decisiones que se tienen que tomar. Y en ese marco soy secretario técnico junto con la ministra Romo y Juan Sebastián Roldán, el secretario particular del presidente, en la mesa de democracia e institucionalidad que pasa por el tema de lucha en contra de la corrupción. Democracia e institucionalidad que viene teniendo acuerdos, por ejemplo, cómo se va a establecer el proceso de selección de las autoridades en el futuro. ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? Y en ese sentido nos parece importante que estén todas las fuerzas políticas. Nos hemos reunido por varias ocasiones los representantes de todas las fuerzas políticas, con excepción de ya sabemos quién. Me imagino, no sé por qué. Porque ellos buscan el caos. Nosotros buscamos la estabilidad, la independencia de poderes, la libertad de expresión, que tú, ecuatoriano, puedas pensar distinto al que está a tu lado. Sin ser enemigo. Sin ser enemigo. Exacto. Y eso es lo que hemos podido refundar en el país. Y otra de las partes que corresponde en el acuerdo nacional del cual estoy hecho cargo como secretario técnico es la lucha en contra de la corrupción. Se requieren normas, leyes como la ley de recuperación de activos y extinción de dominio en el marco de los estándares de Naciones Unidas para luchar contra la corrupción de forma efectiva. Esto permite recuperar bienes de forma ipso facto. En ese sentido, la Asamblea viene discutiendo este primer debate, el Acuerdo Nacional está planteando varios criterios, la sociedad civil organizada, la representación de los gremios, las representaciones de las federaciones de abogados, los actores que hacen la sociedad están planteando esta posibilidad de empezar a discutir normas que le hacen bien a la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Y en ese sentido nos parece importante que tengamos también en otros lugares del país, no solo Quito, vamos a estar aquí en Guayaquil, en Cuenca, en Manabí, en Manta, en la Amazonía, porque el acuerdo lo construimos desde distintas visiones, mujeres, estudiantes, jóvenes, etcétera. Entonces nos parece importante que podamos discutir de forma adecuada esta ley, la ley de reforma al Código de la Democracia, en varios parámetros, como por ejemplo financiamiento de partidos, que es vital, sincerar lo que ocurre en el financiamiento de los partidos, no bancarizar, exactamente, que no haya dinero negro de nadie, ¿no? Y que las cosas sean con sinceridad. Si la campaña cuesta tanto, reporto tanto, lo bancarizo, se establece un proceso de licitud de fondos. En ese sentido, me parece que hay grandes acuerdos que se tendrán que decantar ya en las próximas mesas que se están desarrollando y en las que nos acompañará sin duda el vicepresidente Otto Sonnenholzner-Sperr. Perfecto. Iván, muchísimas gracias. Un placer. Y que todo funcione de la mejor manera. Los pillos a la cárcel y la plata de regreso. Muchas gracias, buenas noches, chicos. Nos vemos el próximo domingo. Chao.